siguiente introducción que es necesario para que ustedes sepan más o menos cuál va a ser el enfoque y la proyección que va a tener hoy día la exposición. Todos los temas que nos quedan hasta finalizar son temas de ninguna manera cansadores. Todos estos temas les van a interesar a ustedes y necesitan conocer, porque el fenómeno de la muerte unida a la sucesión hereditaria, indudablemente todos vamos a pasar por eso. Nadie se va a escapar de ese momento, en función a los familiares, parientes más próximos, etc. De manera que acá, a diferencia de cualquier otra exposición o cualquier otro contrato, digamos, si ustedes ven en la materia de contratos, una cantidad amplia de contratos, probablemente muchos de los contratos que les expliquen y que están diseñados en el Código Civil, tal vez no todos los logren llegar a ver. Porque hay contratos que efectivamente han quedado en desuso, por ejemplo, las ventas con pacto de rescate, pero acá todos los temas son muy actuales, como les digo. En esta parte vamos a entrar a lo que son ya el procedimiento mismo en relación a los testamentos. Sus compañeros les van a mostrar en primera instancia para que ustedes entiendan que hay tipos de testamentos. Hoy vamos a ver los testamentos solemnes. Y los testamentos solemnes se subdividen en testamentos cerrados y testamentos abiertos. Como su nombre indica, el testamento solemne cumple con varios requisitos, varios procedimientos que sus compañeros los van a demostrar a ustedes de una manera muy gráfica para que se den cuenta cómo funciona. Porque probablemente en esta clase la forma de otorgación de un testamento cerrado sea lo más cercano a lo que vayan a ver. Es muy común hoy en día que esos testamentos cerrados desaparezcan, dando paso a los testamentos abiertos, que también les van a explicar acá, pero que en todo caso tienen menos rigor. En la siguiente clase vamos a ver lo que son testamentos especiales. Entonces, tenemos testamentos solemnes. Los solemnes se dividen en cerrados y abiertos. Y tenemos testamentos especiales. ¿Por qué hay toda esta gama o por qué el legislador nos habla de todo esto? Se van a empezar ustedes a dar cuenta a medida que avance la exposición y ustedes van a comprender el sentido de por qué la designación que le ha otorgado el legislador. Lo que vamos a hacer es lo acostumbrado: quien empieza la exposición nos da su nombre y así sucesivamente. Al finalizar la clase, para darle agilidad, vamos a estar atentos a la actividad que nos van a proponer sus compañeros. Participamos, por favor, para que la clase cierre su ciclo de manera completa, puedan realizar su actividad sus compañeros y podamos retirarnos, que de hecho lo vamos a hacer hasta el siguiente hasta el siguiente jueves, porque ya habrán escuchado que las clases el día lunes han quedado suspendidas, entonces estamos una vez por semana nada más. Por lo tanto, necesito toda su atención y concentración a este lado de la pizarra. ¿Ya? Ahora sí, comenzamos y me van dando sus nombres. Tengan ustedes muy buenas noches, estimada doctora Nadir, queridos compañeros. Somos el grupo número 3, mi nombre es Natividad. Junto a mi grupo vamos a exponer el testamento solemne. El testamento es una figura importante, permite a la persona decidir qué ocurrirá con sus bienes y sus derechos después de su fallecimiento. A lo largo de la exposición explicaremos sobre el concepto, definición del testamento solemne, los requisitos generales, las características de los testamentos solemnes. Una de las características del testamento solemne es que es personalísimo, es decir, que solo el testador puede realizar el testamento, no puede delegar, no puede otorgar poder para que otra persona realice el testamento. Asimismo, es un acto unipersonal, es decir, que un documento solo un testador puede
los testamentos solemnes se clasifican en testamentos cerrados y abiertos. Se va a explicar las características, las formalidades, las ventajas, desventajas de testamento cerrado, abierto. Paso a paso se les va a explicar y asimismo las prohibiciones. Posteriormente, para una mejor comprensión, se va a realizar la dramatización del testamento abierto y culminando con una ronda de preguntas. Significado etimológicamente de las palabras testamento y solemne. La palabra testamento proviene del latín testatio mentis, que significa testimonio de la mente o testimonio de la voluntad del testador. Solemne, la palabra solemne proviene del solenis, que a su vez deriva del solus, que antes significaba todo, entero, y anus, año. Originalmente esta palabra se refería para celebrar todos los años, pero con el pasar del tiempo, la palabra solemne hace referencia a algo formal, a algo serio. Concepto de testamento. De acuerdo al autor Félix Espinosa, el testamento es un acto de declaración de última voluntad con carácter patrimonial y acerca de otras cuestiones, caracterizándole principalmente por solemne, revocable, unilateral, personal y mortis causa. Pues de este concepto de este autor, varias de estas características están dentro del Código Civil, ¿no? Revocable. Quiere decir que el testamento puede ser revocable las veces que quiera. Las veces que quiera el testador, simplemente lo que va a tener validez es el último testamento. Personal, hemos dicho que es personalísimo, que el testamento solo puede ser realizado por la persona, no puede delegar a otros. Mortis causa, el testamento tiene efecto después de la muerte del testador. Asimismo, en el artículo 1112 del Código Civil tal la noción de qué es el testamento. Y dice, ¿no? Por un acto revocable de última voluntad, una persona capaz puede declarar obligaciones o disponer de sus bienes y derechos en todo o en parte, dentro de lo permitido de la ley, para que ese acto tenga efecto después de su muerte. Definición del testamento solemne, de acuerdo al autor César Cartagena Miranda. Define que el testamento solemne son aquellos que se otorgan cumpliendo las solemnidades, es decir, las formalidades señaladas a la ley. Necesariamente los testamentos solemnes tienen que cumplir dichas formalidades o requisitos que exige la ley. Si no cumple dichos requisitos, es causal de nulidad y así lo expresa en el artículo 1207 del Código Civil. Requisitos generales. Dentro de estos requisitos podemos decir la capacidad para testar. Toda persona que es boliviano puede testar, a menos que esté expresado en la ley. Y justamente, ¿quiénes no pueden testar? Los que no pueden testar son los menores que no han cumplido la edad de los 16 años, los interdictos declarados judicialmente, quienes no están en su sano juicio. Asimismo, los sordomudos y los mudos que no pueden escribir. Y también habla, uno de los requisitos generales es la voluntad libre y expresa. Y asimismo, otros requisitos son las formalidades según el tipo de testamento, que más adelante se les va a explicar cuáles son las formalidades, tanto para el testamento abierto y cerrado. Y la presencia de testigos, ¿no? Porque, por ejemplo, para el testamento abierto, sí o sí la ley exige tres testigos. En cambio, para el testamento abierto, para el testamento cerrado, la ley exige 3 testigos. Y para el testamento abierto, cuando es ante el notario, tiene que ser 3 testigos. Y si es ante testigos, 5 testigos. Asimismo, la institución del heredero cierto, el respeto a la porción legítima. Cuando hay herederos forzosos, se tiene que respetar la porción legítima. Si no se respeta, es una causa de nulidad. Y la protocolización, registro y publicación según el caso. Ahora voy a continuar con la exposición de mi compañera Aide.
Según el artículo 1126, los testamentos pueden ser especiales y solemnes. Los especiales son testamentos en caso de riesgo grave, son testamentos a bordo de a nave o aeronave, son testamento militar, son testamentos militar en acción de guerra o siendo prisioneros, son testamento hológrafo y son testamento de campesinos. Los solemnes se dividen en dos, que son testamento abierto y testamento cerrado. Los testamentos abiertos es aquel acto jurídico, es decir, aquel acto jurídico en que una persona llamado testador expresa su última voluntad de forma verbal o escrita y ante el notario de fe pública. Cuando la ley lo exige en presencia de testigos, de modo que todas las partes intervinientes conocen el contenido del testamento en el momento de su otorgamiento. Y el testamento cerrado es aquel que el testamento cerrado es aquel que después de ser escrito en un papel común, el propio testador o una persona de su confianza, es firmado y cerrado por su autor en una cubierta y entregado personalmente al notario y ante tres testigos vecinos y manifestando el causante que en ese contenido, que en esa cubierta contiene el testamento. Voy a dar la palabra a mi compañera. Por si acaso es el testador, no el causante, no puede ir a entregar su testamento. Perdón, es el testador. Como ahora mi compañera les... Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Voy a continuar con la exposición. Mi nombre es Michelle Ferrer Herrera. Como ese rato nos acaba de dar las clases de testamento solemne, lo que era el testamento abierto y el testamento cerrado, yo les voy a explicar un poco más sobre el testamento cerrado. Concepto: es un documento de carácter privado donde el testador expone sus últimas voluntades, manteniendo su contenido secreto hasta después de su fallecimiento. Como nos indica aquí, va a ser un documento el cual el testador va a expresar sus últimas voluntades, pero este testamento cerrado se va a mantener en secreto hasta después de su fallecimiento del testador. Pero también hay excepciones que más adelante les voy a explicar. Ahora, sus formalidades. Primero, lo que va a hacer el testador va a ser escribir en una hoja común su testamento, sus últimas voluntades, como anteriormente les dije, pero esto debe firmarlo y cerrarlo en una cubierta. Segundo, esto se va a entregar al notario y ante tres testigos, pero esto tiene que hacerlo personalmente. Y tres, se manifestará de viva voz que contiene su testamento, es decir, que el testador va a ir al notario y va a decir: en este documento contiene su testamento, sus últimas voluntades, ¿no? En caso de que haya sido escrito por una máquina de escribir, pero actualmente sería una computadora y luego hacerlo impreso, ¿no? O por una persona de su confianza, debe estar firmada cada una de las hojas que va a estar escrito el testamento del testador. Pero ahí está una de las excepciones, porque dice una persona de su confianza, ¿no? Un ejemplo: en caso de que el testador esté hospitalizado, no pueda utilizar sus facultades físicas o haya tenido un accidente el cual quiere dejar su testamento, entonces una de las personas de su confianza va a poder escribir lo que es su testamento.
aún por el testador. Es decir, que, como dijimos, son 3 testigos y uno de los testigos no sepa escribir, uno de ellos va a firmar, el otro testigo va a firmar por sí mismo y por el otro testigo que no sabe escribir. Luego está, bueno, también hay en el mismo caso de que el testador no sepa escribir, igual va a poder firmárselo el otro de los testigos. 2. El testador hará constar si el testamento está escrito o no. Al momento de estar entregando su testamento, también va a constar o manifestar de que si su testamento está escrito por él mismo o está hecho por una computadora y luego impreso. 3. Quienes no sepan escribir o no puedan leer no podrán hacer el testamento cerrado. Ahora, dentro del testamento cerrado también está lo que es el mudo o sordomudo. Las personas que sean mudo o sordomudo pueden hacer el testamento cerrado solo los capaces, ¿no? También va a ser el mismo proceso que el testamento cerrado, va a tener que escribirlo y también firmarlo por su propia mano. Entrega del testamento. Al momento de la entrega del testamento van a tener que estar todos los testigos presentes. Es decir, en el acto el cual va a estar entregando el testador su testamento, todos tienen que estar presentes. Es decir, no puede faltar un testigo, o uno, digamos, pueda tener una emergencia, entonces el acto se va a cancelar, entonces se posterga para otro día. Luego también se debe verificar que el pliego debe lacrarse y sellarse en el acto. Como vieron, lacrarse es como la imagen que se ve, va a ser una sustancia que se llama lacre, el cual va a sellar todo el testamento al finalizar en la entrega del testamento. El testamento puede quedar poder del notario del testador por persona que se elija. El testamento que va a dejar el testador puede elegir a una persona o literalmente dejarlo ante el notario. Eso sería. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es María Alejandra Torres. Voy a continuar con la explicación. Forma del testamento abierto. El testamento abierto puede ser presentado escrito o verbalmente. Existen 2 formas de otorgamiento. 1, ante notario y testigos, y 2, ante solamente los testigos. Cuando es por escrito, el testador presenta el testamento ya redactado ante el notario para que éste lo transcriba y lo anote en su registro. Y cuando es oral, como su nombre lo indica, el testador expresa verbalmente su última voluntad en presencia de testigos y notarios. Requisito del testamento abierto. Como les había mencionado con anterioridad, existen 2 formas de otorgamiento. 1 ante notario y testigos y 2 ante simplemente testigos. Con respecto ante notario, debe ser otorgado en presencia de 3 testigos vecinos, sí o sí. Y si es que el testamento no se presentase por escrito, el testador debe de dictar personalmente las cláusulas al notario para que éste lo escriba. El testamento se debe de leer en voz alta en presencia del testador y en presencia de los 3 testigos, así como también se debe de pasar a firmar. Si es que el testador no sabe o no pudiese firmar por alguna razón, debe de dejar en constancia el hecho, así como también debe de dejar en constancia de la causa que lo impide. Y por último, la firma de los testigos del notario. Si es que uno de los testigos no puede o no sabe firmar, el otro testigo puede firmar por él. Sin embargo, igual debe de dejar constancia del hecho y constancia de la causa que lo impide. Los otros 2 testigos deben de saber si firmar. Con respecto a los requisitos ante solo los testigos, debe ser otorgado en presencia de 5 testigos. Así como también, si es que el testamento no se presenta por escrito, el testador debe de dictar personalmente las cláusulas ante un testigo para que éste lo escriba. Se lee en voz alta en presencia de los 5 testigos y también se debe de pasar a firmar. Como les había
indicado en el otro requisito, si es que el testador no sabe o no puede firmar, debe dejar de constancia el hecho, así como también debe de indicar la causa que lo impide. Y por último, deben de firmar los testigos. Si es que uno de los testigos no sabe de firmar, igual puede firmar otro testigo por él, dejando en constancia el hecho e indicando la constancia del por qué no pudo firmar. Le doy la palabra a mi compañero. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Yo voy a continuar con lo que son las diferencias. ¿Cuál es tu nombre, entre perdón? los testigos. Yo soy Marlene Gómez Reina. Los que están en primera fila, si me podrían ayudar a leer esto, por favor. Y acá se lee algo. Como bien dice la diapositiva, la principal diferencia entre ambos testamentos, ya explicados por mis compañeras, es que en el primero se puede ver el contenido del testamento, en cambio en este no vemos nada. Sabemos que un testamento está aquí adentro, pero no sabemos qué es lo que dice. En el testamento abierto, el testador va ante un notario con sus testigos y el notario va redactando lo que el testador le vaya diciendo. Si mi hijo, tengo un auto y quiero que ese auto verde se lo quede mi hijo mayor, pero quiero que mi casa se lo quede mi hija menor, cosas así va redactando el notario. Una vez redactado el testamento, lo que el notario realiza es leerlo en voz alta para que todos los presentes en el acto conozcan y vean que está correcto lo que el notario ha redactado por la voz del testador. Y una vez hecho esto, lo que se procede a realizar es firmar el documento. En cambio, en el testamento cerrado, como bien explicó mi compañera, el único que sabe el contenido del testamento es el testador. Ni el notario ni los testigos tienen conocimiento alguno de qué es lo que dice este contenido o a quién o qué está dejando su testamento. Tampoco se va a firmar en lo que es el documento en sí, sino lo que firman es el sobre en el que está. Y a continuación lo va a lacrar en lo que es el notario. Y una vez realizado esto, la diferencia, lo que podemos observar y predecirlo, según lo que dijeron mis compañeras, la principal diferencia radica en el conocimiento. En el testamento abierto sabemos qué es lo que dice, qué bienes está dejando y a quiénes, todos aquellos que están en el momento y en el acto de la redacción del testamento. En cambio, en este no. El único que sabe es el testador, que lo escribe con su puño y letra. Buenas noches, compañeros, doctora. Mi nombre es Pedro Cabella Carvajal y continuando con la exposición, yo te voy a hablar sobre las ventajas y desventajas del testamento abierto y cerrado. Bien, como primeramente hablamos sobre las ventajas del testamento abierto. Como primer punto tenemos la claridad y seguridad jurídica, el cual garantiza que la voluntad del testador se cumpla de manera efectiva y absoluta. Como punto número 2 nos habla sobre que existirá menos probabilidad de impugnaciones. Esto debido a que está garantizado con la presencia de testigos y el notario, lo cual reduce las disputas entre herederos y beneficiarios. En el punto número 3 hablamos sobre la accesibilidad, el cual al ser un documento público garantiza el fácil acceso y conocimiento claro del testamento, lo cual reduce lo que son el riesgo de confusiones o malentendidos entre los beneficiarios. Ahora hablaremos sobre las desventajas. En el punto número 1 nos habla sobre la falta de privacidad. ¿Por qué? Porque al ser un documento público, el contenido puede ser visto por terceras personas, lo cual podría ser un inconveniente en caso de que alguno de los beneficiarios quisiera desease que fuera privado. Y como último punto, nos habla sobre la presión sobre el testador. Esto normalmente se manifiesta cuando el testador está en la hora de expresar sus intenciones o deseos en presencia del notario y los testigos. En este caso, al sentir presión, puede afectar en la manera en la que quiere expresar sus intenciones o deseos.
las ventajas. Confidencialidad, como dice su nombre, ¿no? Confidencialidad ofrece privacidad al testador, evitando lo que son problemas o conflictos entre familiares o, como había mencionado, beneficiarios. Como segundo punto tenemos la certeza y el control, porque al tener el control de la herencia, el testador puede asegurarse de que sus bienes se distribuyan a la voluntad que él ha decidido. En el punto número 3, respecto a la seguridad, se realiza ante un notario, ¿no? Acompañado de sus 3 testigos, lo que garantiza la autenticidad y validez del documento. Y entrando a las desventajas, hablaremos sobre la invalidación, lo cual puede presentarse antes o después de la muerte, debido a que por no haber cumplido con los requisitos de fondo o forma establecidos por la ley. En este caso puede ser declarado nulo. ¿Por qué? Pero por incumplimiento de formalidades, por falta de capacidad o por alguna influencia indebida. Y por último hablaremos sobre la posibilidad de venta. Para este caso se los explicaría de esta forma. Yo he sido el testador y le he entregado mi documento, he declarado que el que va a recibir mi documento, digo, mi testamento cerrado, va a ser uno de mis testigos. ¿Qué pasa si yo me muero y resulta que el testigo lo ha perdido o por alguna causa se ha deteriorado, se ha quemado, no hay el testamento cerrado? En ese caso, ¿qué pasaría? El testamento queda inválido directamente. Y al no haber un testamento, se procede con la sucesión legal, en el cual mis bienes serán repartidos entre mis herederos forzosos. A continuación, por favor. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Carmen Salomón y les voy a comenzar a explicar acerca de mis condiciones. Como ya expusieron mis compañeros acerca del testamento abierto y cerrado, al hacer un testamento se busca asegurar la validez de este acto de última voluntad. Y este documento sabemos que tiene carácter patrimonial, ya que se van a repartir tanto los activos como el patrimonio en este caso del testador, para que sus hijos o sus herederos puedan repartirse los bienes en este caso. Pero hay prohibiciones, y una de ellas sería las personas que no saben o no pueden leer, ya que la capacidad de leer y escribir es fundamental para poder realizar el testamento. Otra sería las personas con discapacidad visual, pero existe una salvedad en este caso, ya que las personas que utilicen actualmente los ordenadores para poder escribir van a poder realizar este tipo de testamentos. Y por último sería cualquier persona que no se encuentre en pleno uso de sus facultades. Sabemos muy bien que al momento de realizar un testamento tenemos que tener tenemos que estar en nuestros ámbitos para poder realizar el testamento. Ahora posteriormente vamos a comenzar a hacer una presentación a mis compañeros acerca de cómo son las formalidades para hacer el testamento cerrado. Bueno, esto es para aclararles mejor lo que sus compañeros acaban de decir. Van a representar todos esos esas exigencias que contiene la ley. Luego de eso, quiero que me respondan ustedes, cualquiera de ustedes, ¿por qué creen que estos testamentos solemnes están revestidos de todo este procedimiento? Primero van a ver y luego cualquiera de ustedes me explica por qué considera la razón de que mantengamos todas estas formalidades. Pueden comenzar, por favor.
Los que están allá atrás tienen espacio, acá hay ese espacio, acá al fondo. Ustedes van a utilizar a este lado, ven. A continuación vamos a hacer una representación de procedimientos de la entrega de un testamento cerrado. Pase. Buenos días, doctor. Quisiera saber cuáles son los requisitos para poder entregar mi testamento cerrado. Muy buenos días. Toma asiento, por favor. Bien, le voy a explicar. Primeramente, su documento debe estar escrito en un papel común, donde en todas las hojas de su testamento tienen que contener su firma. ¿Y es necesario que estén mis firmas en todas las hojas del documento? Efectivamente, porque es uno de los requisitos necesarios, como también debes entregarlo en un sobre cerrado y sellado totalmente, cosa que no pueda ser extraído sin romper o alterar la cubierta. Y dígame, doctor, al final mi testamento, ¿con quién se va a quedar? ¿A quién tengo que entregar? Bien, primeramente, ahorita deberás entregármelo personalmente ya, cumpliendo con uno primeramente de los requisitos fundamentales, que es la presencia de 3 de tus testigos, que deben ser deben ser 3 testigos vecinos de tu entera confianza, los cuales 2 de ellos deben saber leer y escribir. Ahora, respecto a quién debes elegir, tú tienes que elegir a la persona que resguarda tu testamento, ya sea una albacea, que en este caso es una persona de confianza, o si gusta, a mi persona. Está bien, doctor, muchas gracias. Véngase el día de mañana. Buenos días. Doctor. ¿Pase? Buenos días, doctor. Le comento que vengo a entregar mi testamento cerrado en presencia de mis 3 testigos. Muy buenos días. Claro, tomen asiento. Bien. ¿Me permiten entrar a su testamento, por favor? Hago la entrega de mi testamento en presencia de mis 3 testigos. Muy bien. Bien, ¿me permite su cédula de identidad, por favor? Usted es la señora María Alejandra Torres Vázquez. Así es, doctor. Muy bien. Primeramente, quisiera saber si usted se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales. Sí, doctor. Bien. Ahora, cumple usted con los requisitos que anteriormente le había mencionado, como son las firmas en todas las hojas y que el sobre esté cerrado totalmente. Sí, doctor, cumple con los requisitos. Bien. Tome. Muy bien, señores testigos, permítanme sus identidades, por favor. Bien. Michelle Herrera Herrera. Declara usted será testigo de la señora María Alejandra Torres Vázquez. La señora Idea Chocoyo Calle. Sí. Nuevamente, declara usted ser testigo de la señora
Zaina Marlene, nuevamente, declara usted ser la testigo de la señora María Alejandra Torres Vázquez. Sí. Gracias. Ahora voy a proceder a realizar el labrado del otorgamiento. Este acto sirve para dar constancia de que la señora María Alejandra Torres Vázquez, en compañía de sus testigos, me hacen la entrega de su última voluntad en este sobre, en el cual se va a estipular el contenido del día, la ciudad, el mes, la hora y la constancia de que este sobre contiene su última voluntad, el cual posteriormente se va a firmar. La señora María Alejandra Torres Vázquez, por favor. La señora Michelle Ferrer Herrera. La señora Idea Chacoyo Cayo. Y por último, la señora Gómez Zaina. Muy bien. Señores testigos, tomen atención. Señora María Alejandra Torres Vázquez, párese, por favor. Bien. En este momento, ante mí y a los testigos, declara usted que el sobre que me entrega contiene su testamento. ¿Es correcta esta declaración? Sí. Señores testigos, párese, por favor. Han presenciado la entrega de este sobre a manos del testador a mi persona y han escuchado su declaración que contiene su última voluntad. Sí. Muy bien, con esto el labrado del otorgamiento está formalizado, por lo cual procederé a realizar el acto. A continuación, daré lectura al acta. De pie, por favor. Acta de otorgamiento de testamento cerrado. Instrumento número 1256. Testamento cerrado. En la ciudad de Cercado de Cochabamba, Bolivia, a los 17 días del mes de septiembre del año 2025, siendo las 7:30 de la noche, ante mí, Juan Santamaría Carvajal, notario de fe pública, comparece personalmente a la señora María Alejandra Torres Vázquez, mayor de edad, hábil por ley, con cédula de identidad 8019-763, Cochabamba, viuda de profesión abogada, con domicilio en Tiquipaya, Avenida Chilmarca y calle Pando, número 149, quien asegurándome hallarse en pleno goce de sus derechos civiles y pleno uso de sus facultades mentales, como así comparece al notario actuante y con los testigos que adelante se nominan, declara que es su deseo testar y al efecto testa y ordena su testamento cerrado, de conformidad con el siguiente. Primero, la señora María Alejandra Torres Vázquez comparece y manifiesta por sí misma de manera clara y entendible que el pliego que presenta el día de hoy ante el infrascripto notario, los testigos presentes, el cual se encuentra escrito y firmado por su propio puño y letra, contenido en 2 hojas de papel bond de tamaño carta membretado con su nombre, contiene su testamento
y sus disposiciones de su última voluntad. Segundo, se procede por parte de la señora María Alejandra Torres Vázquez a introducir el pliego que contiene su última voluntad dentro de un sobre de papel manilla de tamaño carta, el cual se sella con goma en la parte de la pestaña y en la parte superior de la cubierta del sobre que contiene el testamento referido. En concepto de eficaz se escribe el nombre del testador y la condición de que ella misma se encuentra en su sano juicio, además de consignarse el nombre y apellido y domicilio del testador y de cada uno de los testigos, y el lugar, día, mes y año del otorgamiento del testamento. Tercero, continúa manifestando la señora María Alejandra Torres Vázquez que al finalizar el presente acto entregará el sobre que contiene su testamento al notario autorizante para que se encargue de la guarda y custodia del mismo hasta que sea requerido, ya sea por medio del otorgante o a través de sus familiares, al momento de su muerte, quienes ya se encuentran enterados del otorgamiento de ese testamento y en poder de quien quedará custodiado. Yo, notario autorizante, doy fe de haber observado las formalidades preceptuadas en los artículos 1137 del Código Civil, siendo testigos 1132, 1127 del Código Civil, siendo testigos instrumentales los señores Marlene Gómez Aina, mayor de edad, hábil por ley, con sede de la identidad 90-45-36-2, Cochabamba, casada de profesión profesora con domicilio en Chicaya, avenida Chinaca y calle Pando, número 150. Aidea Chacoyo Calle, mayor de edad, hábil por ley, con sede de la identidad 76-45-32-1, Cochabamba, divorciada, de profesión enfermera con domicilio en Chicaya, avenida Chinaca y calle Pando, número 143. Y Michelle Ferrer Herrera, mayor de edad, hábil por ley, con cédula de identidad 78-56-49-8, Cochabamba, soltera de profesión, arquitecta, soltera de profesión, mayor de edad, arquitecta, con domicilio en Chicaya, Vía Chinaca, calle Pando, número 117, vecinos de la Tesorería, y quienes enterados del derecho que tienen para leer en sí este instrumento. Por su acuerdo y a requerimiento del testador, leí en voz alta y en forma clara el presente instrumento, en presencia de los testigos, dando fe el imprescripto notario de que el acto se verifica sin interrupción alguna. Señora María Alejandra, ¿da fe de haber presenciado la lectura del contenido del acta? Sí, acá. Listo. Señores testigos, ¿cuál es? ¿Dan fe de haber presenciado la lectura del contenido del acta? Sí. A continuación, pasarán a firmar el presente acta. La señora María Alejandra Han Torres firmado en el sobre del testamento y lo que están firmando ahora es el acta. Ya es la diferencia. El notario cuando recibe el testamento, si se han fijado esos dos detalles, recibe el testamento cerrado y tiene que labrar un acta acá. ¿Por qué labra un acta? Porque tiene que dejar constancia de cuáles son las características físicas que tiene este sobre en el que se entiende que está el testamento. Pero además, no se olviden que el notario de fe pública precisamente da fe de todos los actos y todo lo que él levanta tiene que quedar sentado en sus libros de protocolo. Por eso también, al margen de eso, ha redactado y ha leído el acta para dejar constancia de todo este procedimiento que se ha seguido. Y por eso los testigos tienen nuevamente que firmar. La señora María Alejandra Torres. La señora Michelle Ferrer. La señora Idea Chacoyo Calle. Por último, la señora Gómez Aina. La tenemos con la firma.
continuación de esto, se procederá con el lacrado del testamento. El lacrado, como anteriormente se había mencionado, se podría manifestarse de esta manera. En la parte donde está el sobre, de esta manera, se dice la carta. Tras haber formalizado, señora María Alejandra, usted tiene que elegir quién resguardará su testamento. Debe ser una persona de sincera confianza o mi persona especial. Doctor, lo elijo usted. Se queda de mi testamento. Le agradezco por su confianza. El testamento, a partir de ahora, quedará bajo mi custodia y le recuerdo que su testamento es revocable. Quiero decir que usted puede modificarlo cuando usted guste, siempre y cuando se presente ante mi persona. Ahora pase, por favor. Desde su presencia le entrego la copia del acta de nacimiento del testamento junto con el testamento cerrado. Eso sería todo. ¿Eso está, doctor? ¿Podemos decir? Ahora sí, mientras sus compañeros organizan su actividad, díganme, ¿por qué creen que todavía hacemos todo esto? Para un testamento cerrado. Para garantizar la legalidad y la seguridad de la redacción. Para asegurar la Legalidad y la seguridad es auténtico. de que ese testamento es auténtico. ¿Alguien más? Exactamente, también la confidencialidad. Si se han fijado, esta serie de pasos que parecen muy de tinte colonialista todavía, porque estamos lacrando. El lacrado, si ustedes conocen, es una especie de cebo, como de cebo de vela, que se tiene que calentar, derretir y hacer caer sobre los cierres del sobre. Y además tiene que luego venir el sello del notario, como dice su compañera, para resguardar la seguridad y además que no conozcan el contenido los posibles o futuros herederos o beneficiarios. Y además por otro elemento, porque podría ser susceptible a cambio o adulteración. Imagínense ustedes que se hubiera dejado con un pariente, que el testador hubiera decidido que se quede con un pariente que era de su confianza, pero luego esa persona vulnera ese pacto de lealtad que tenía con el testador y decide abrirlo, decide abrir y sustituir ese testamento, que eso podría pasar, ¿se dan cuenta? Por eso es que se llena de tantas formalidades. Si se cambiara el sobre, si cambiara, no se olviden que no se puede volver a sellar de la misma manera. Esa es la característica de por qué se hacía con ese estilo de cebo y por qué se sellaba, porque si se rompía el sello, no se iba a poder reponer exactamente de la misma manera cuando se sustituya otro. Porque además no se olviden que eso estaba hecho o realizado por el notario. Y si hubiéramos querido adulterar, entonces tendríamos que haber contado con la complicidad del propio notario que vuelva a repetir todo el procedimiento. Y obviamente la transgresión y la ilegalidad es mucho mayor. Sin embargo, y esto comentaba con sus compañeras también cuando ya estaban preparando, seguramente si decidiéramos en algún momento la Asamblea Legislativa hacer un cambio verdaderamente consciente de todas estas disposiciones en el Código Civil, porque aún ahora nadie se atreve a meterse con el Código Civil precisamente
precisamente porque hay mucho desconocimiento. Es el Código Civil la disposición legal más técnica que tenemos en todo nuestro ordenamiento. Para lo demás, esos librepensantes que están en el de asambleístas, entonces pueden decidir sobre cambiar leyes para la agresión de la mujer, más o menos, a los niños han promulgado una ley para que los menores no se casen. Generalmente en esos temas sí pueden intervenir, porque el tema civil, se habrán dado cuenta, es mucho más técnico, es mucho más rígido y no podemos hacer dibujo libre en esos casos, ¿no? Por lo tanto, nos hemos mantenido con esto. Estas situaciones ya podrían haberse superado con otro tipo de procedimientos mucho más de la mano del derecho contemporáneo que tenemos, de toda esa... de todos esos medios o mecanismos que existen en la actualidad que podrían superar con mucho este procedimiento o estas formalidades antiguas, ¿no? Y seguramente ahí ustedes podrían dar un montón o varias ideas, como el tema de sacarle una fotografía. Ya tenemos un registro fotográfico, antes no había eso y por eso se tenía que lacrar, todos tenían que firmar. ¿Por qué creen que en la cubierta el notario tenía que expresar las características, el color del sobre, el tamaño, especificaciones, etcétera, que ahora con una fotografía podemos dejar de lado? De hecho, los notarios en muchos de los actos ya pueden hacer grabaciones donde se puede sustituir. Y varias de esas cosas, ¿no? El lacrado también, seguramente por un código de barras, un código QR que no podría reproducirse si lo tienen encriptado, etc. Varias cosas que seguramente espero que en un futuro no muy lejano podamos ya estar hablando de que se introduzca en nuestra legislación todos esos cambios. Sí. Por ejemplo, algo que veo que se corre un riesgo, ¿no? Que hablaban acá los compañeros de una desventaja, ese tema que se puede perder el testamento. Y puede darse que también sea malintencionado, o sea, que quiero decir, póngase que alguien le ha dejado y uno de los herederos los herederos o de sucesión hereditaria forzosa hable con esta persona y lo haga perder porque sabe que uno de sus hermanos está beneficiado ahí. Entonces puede suceder eso. Lo que yo tal vez podría sugerir a que se implemente en el código es que se deje este documento tal vez en poder del banco, y también es incluso creo que más fácil poder hasta identificar si hay un testamento, ¿no? Porque si dejamos a 3 testigos y esos tres testigos también puede ser que se mueran, no sabemos por qué, pero puede suceder, pues no va a haber quien diga que ha dejado un testamento la persona que ha fallecido. Entonces son ese tipo de cosas que yo estoy observando que podría haber ese tipo de defectos. Ahora, hay algo también que me llama mucho la atención en los testamentos cerrados. Habla de que tiene que ir sí o sí por escrito con puño y letra, o en su defecto máquina de escribir o computadora. Bueno, el código es antiguo, ¿no? Y podríamos también decir que ahora con las herramientas tecnológicas que tenemos, tranquilamente una persona que no sepa leer o escribir podría redactar o hacer redactar con una computadora y a la misma vez grabar sus palabras y que se está redactando tal y cual como lo está dictando, y pues tal vez meter ahí un disco, un chip, no sé, algo que pueda estar dentro del mismo sobre y entregarlo, como decía, a un banco. Claro, precisamente como opina Cristian, seguramente podríamos sacar múltiples ideas, una mejor que otra, superaría la otra, pero efectivamente eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, precisamente ustedes están acá para que el día de mañana, cuando se conviertan en los próximos asambleístas, se les ocurra hacer una modificación de estas y no quieran hacer una ley para declarar el día del mejor amigo, el día del mosquete, la feria del Cipancho como patrimonio nacional. Bueno, bien, entonces vamos a pasar ahora a la actividad que tienen sus compañeras. Vamos, por favor.
20 minutos. Nuestra actividad consiste en que les vamos a hacer unas preguntas que están fáciles y les vamos a repartir premios. ¿Hay voluntarios que quieran participar? Primero vamos a hacer el regalo. Este es el primer premio para el que participa de manera voluntaria. Anímense, compañeros. Para ganar tu corazón, mi corazón. ¿Nadie se anima a participar de manera voluntaria? No obligado. Ya, entonces voy a lanzar esto. Al que le toque se le va a preguntar. Bueno, la primera pregunta, ahí va. De acuerdo al artículo 1126 del Código Civil, los testamentos se clasifican en... Se clasifican en dos, lo que son los solemnes y los especiales. Los solemnes en abiertos y cerrados. Perfecto. ¿Qué está extraño? Se estaban haciendo del lugar. ¿Nadie voluntario? ¿Otro voluntario? Por Pikachu. ¿Cuál de los dos? ¿Qué tipo de testamento garantiza principalmente la confidencialidad de su contenido? Voluntario, sí. El tercer regalo es esta esponjita para lavar la cara que sirve tanto para mujeres como para varones. ¿Quién se anima a ser voluntario? Para limpieza facial, sí. ¿Quiénes están legalmente impedidos para otorgar un testamento cerrado? Inciso A, personas que no saben o no pueden leer. Inciso B, personas con discapacidad visual. Inciso C, persona que se encuentra en pleno uso de sus facultades. Inciso D, todos. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Te vuelvo a repetir? Ah, la respuesta correcta. ¿Quién ha respondido? ¿Ha respondido? Sí, la A. Fuerte responde. ¿Ha respondido? Aquí escuchamos. Ali. Ven el premio. Pikachu. Ahí lánzale. Lánzalo de nuevo. Gracias, señor notario. Martínez. El tercer regalo son esponjitas para difuminar. La pregunta va para las mujeres. ¿Hay voluntarias? Bueno, uno de los requisitos del testamento cerrado es, inciso A, entregar el testamento engrampado y foliado. Inciso B, que contenga la firma en cada una de las hojas del documento. Inciso C, que el testamento debe quedarse exclusivamente con el notario. Está bien que contenga la firma en cada una de las hojas del documento. Y las dos últimas preguntas. Tienen dos voluntarios y Les han dado tres para... ahí está. Una voluntaria y su compañero luego y su compañera primero. Las dos últimas preguntas. Si quieres que tu testamento sea un secreto total, ¿qué tipo de testamento eliges? El testamento
diapositiva ya contiene un resumen que les va a ayudar a ustedes. Voy a leer rápidamente.